Bueno, hola, buenas noches. Gracias a Dios que podemos estar acá en esta noche. El mejor lugar donde está el pueblo de Dios y está el Señor. Gloria a su nombre. Bueno, quiero compartir con ustedes algo que el Señor puso en mi corazón. Así que los invito a buscar en el libro de Juan, capítulo 13. Vamos a leer también algo del 12. Bueno, le pido al Señor que me ayude. Juan 13 dice: era el día anterior a la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que había llegado la hora de que Él dejara este mundo para ir a reunirse con el Padre. Lo vuelvo a leer. Era el día anterior a la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua se celebraba en Jerusalén, se conmemoraba, el pueblo judío recordaba la liberación que habían tenido de la esclavitud en Egipto, ¿no? La tremenda obra que Dios había hecho liberándolos de la esclavitud del pueblo de Egipto de una manera tremenda, como fue con la muerte de los primogénitos, que ahí Faraón los deja ir, pero para esto, en esa noche tenían que sacrificar un animal, un cordero, y con esa sangre pintar los dinteles de las puertas, y ese ángel de la muerte que iba a pasar por todos los primogénitos, al ver la sangre, no iba a tocarlos. Y fue tan tremenda la obra de Dios que ahí el pueblo puede salir libre, ¿no? Por, por esta obra tremenda del Señor. Y eso es lo que se recordaba en la Pascua y estaba por ser esa fiesta. Y dice, era el día anterior a la fiesta de la Pascua y Jesús sabía que había llegado la hora de que Él dejara este mundo para ir a reunirse con el Padre. Jesús vino a este mundo. Nació como un bebé, como un niño, creció, se hizo un joven de 30 años, 33, empezó un ministerio, pero él sabía que él había venido con una misión. Él sabía para qué había venido, él sabía lo que iba a vivir, él sabía qué cosas tenía que hacer, qué iba a entregar y qué iba a resultar después de esa entrega. Él lo sabía. Y en Juan 12, como para hacer, para ponernos en el contexto, ¿no? En Juan 12 dice que 6 días antes de la Pascua, Jesús estaba en Betania, que era otra ciudad. ¿Se acuerdan qué había hecho en Betania? Él había resucitado a su amigo que amaba tanto, Lázaro. Y dice que 6 días antes de esta fecha que estamos diciendo que era la Pascua, él estaba ahí y dice que se hizo una cena en su honor, ¿no? En la casa de Lázaro. Y dice que Lázaro estaba ahí comiendo con él, Marta lo servía, y María trajo unos 300 gramos de perfume de nardo puro, esto está en Juan 12, muy caro, y perfumó los pies de Jesús. Luego se los secó con sus cabellos y toda la casa se llenó del aroma del perfume. Entonces Judas Iscariote, que era aquel de los discípulos que iba a traicionar a Jesús, dijo: ¿por qué no se ha vendido este perfume en 300 denarios para ayudar a los pobres? Pero Judas no dijo esto porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y como tenía a su cargo la bolsa de dinero, robaba de lo que
echaban en él, pues lo estaba guardando para el día de mi entierro. Y ya ahí el Señor, 6 días antes, en esta ciudad, ya está de nuevo hablando del tema, ya está avisando que, bueno, que se acerca ese momento. Y en Marcos 10, dice que mucha gente que había visto el milagro de Lázaro se interesó por Jesús. Y en Jerusalén estaban expectantes a ver si Jesús venía a Jerusalén o no. Y bueno, Jesús va, Marcos 10:32 dice, se dirigían a Jerusalén y Jesús caminaba delante de los discípulos. Ellos estaban asombrados y los que iban detrás tenían miedo. Jesús volvió a llamar aparte a los 12 discípulos y comenzó a decirles lo que ahora vamos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los extranjeros. Se burlarán de él, le escupirán, lo golpearán y lo matarán, pero 3 días después resucitará. Entonces, luego de estar en Betania, Jesús empieza a caminar para Jerusalén, sabiendo que venía esta fiesta tan importante. Muchos judíos eh, que creían, ¿no? que recordaban este hecho tan tremendo como había sido la liberación, iban a estar en Jerusalén esperándolo. Y en el mientras tanto, Jesús dijo esto tan tremendo, ¿no? Lo que iba a pasar, lo que le iba a pasar a él. Dice, ustedes ven que vamos a Jerusalén donde el Hijo del Hombre va a ser entregado, cuenta lo que le va a pasar, lo van a entregar, lo van a escupir y lo matarán, pero 3 días después resucitará. Y sabemos y leemos mucho los evangelios que los discípulos no entendían tanto. Escuchaban, pero estaba como velado, ¿no? Esto tan tremendo que iba a ocurrir. Pero acá dice en Juan 13 que Jesús sabía que había llegado la hora, que él iba a dejar este mundo para ir a reunirse con el Padre. Él siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo y así los amó hasta el fin. Y dice que mientras Jesús venía con los discípulos y les dijo esta tremenda verdad, ¿no? De todo lo que le iba a pasar a él, ocurre un hecho, un poco, si uno quiere pensarlo así, para mí como insólito, ¿no? Luego de que Jesús viene hablando con sus discípulos esto, en Marcos 10:35 dice, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos hagas el favor que vamos a pedirte. Él les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Le dijeron, concédenos que en tu reino glorioso nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les contestó, ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber este trago amargo que voy a beber yo y recibir el bautismo que yo voy a recibir? Ellos contestaron, podemos. Jesús les dijo, ustedes beberán este trago amargo y recibirán el bautismo que yo voy a recibir, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que les será dado a aquellos para quienes está preparado. Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron con Santiago y Juan.
Pero Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, entre los paganos hay jefes que se creen con derecho a gobernar con tiranía a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes deberá servir a los demás. Y el que entre ustedes quiera ser el primero deberá ser el esclavo de los demás. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida como precio por la libertad de muchos. Y yo pensaba cuando leía esto que el Señor viene caminando con sus discípulos y le empieza a decir lo tremendo que va a pasar. Era, eh, era una revelación que le estaba diciendo a sus discípulos. Era algo muy serio, tan serio que iba a cambiar el rumbo, el destino de toda la humanidad, ¿no? La salvación para todo el mundo, para todos los que puedan creer. Y en medio de eso se acercan dos discípulos del Señor, dos personas que lo conocían al Señor, que lo habían escuchado un montón de veces enseñarle muchas cosas, con este planteo, ¿no? Parece como medio insólito, como que un poco nos cuesta pensar cómo fueron con ese planteo al Señor. Pero sin embargo, era lo que había en sus corazones, ¿no? Y ellos parece que no lo veían tan mal. De hecho, se lo plantearon así con total libertad. Y bueno, y el Señor a partir de ahí enseña otra vez, ¿no? Porque Él siempre quiere enseñarnos lo que está en su corazón. Y lo que está en su corazón es lo mejor para nosotros, es la vida, es la verdad, ¿no? Entonces es muy importante escuchar al Señor cuando enseña algo. Y no solo escucharlo, sino hacerle caso, obedecerlo. Y bueno, y parecía bastante fuerte lo que estos dos discípulos pedían, pero también eso generó una reacción en los otros 10. Así que seguramente ahí había una tensión entre ellos que no sabemos cómo se habrá resuelto, ¿no? Pero si el Señor estaba en medio y los discípulos fueron dóciles a sus palabras, seguramente el Señor habrá traído esa armonía que era necesaria en ese momento. Y pensando en esto, vuelvo a ese día, ¿no? Al día anterior a la fiesta, ya estaba en Jerusalén el Señor. Había entrado a Jerusalén y mucha gente lo aclamó, mucha gente lo estaba esperando y cuando lo ven llegar al Señor, dice que cortan hojas de palmera y lo reciben. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y él viene entrando en un burrito y dice la palabra que, bueno, los discípulos después entienden eso, que tenía que ver con algo que estaba escrito sobre él. Y así llega Jesús a Jerusalén, pero después se reúne con sus 12 discípulos. Y los discípulos hasta ahí no es que entendían bien el tiempo que se venía. Él se los venía diciendo, pero no tenían plena comprensión. Pero Jesús sí sabía. Y, y esto le causaba algo al Señor, porque Él fue un hombre, ¿no? Tenía un corazón, tenía sentimientos. Y en Juan 12:27 dice así, el Señor Jesús dice: siento en este momento una angustia terrible. Él ya había entrado a Jerusalén y todavía no estaba en esta cena, pero ya se estaban por reunir. Y expresa esto el Señor: siento en este momento una angustia terrible. ¿Y qué voy a decir? Diré:
Padre, líbrame de esta angustia, pero precisamente para esto he venido. Padre, glorifica tu nombre. Entonces se oyó una voz del cielo que decía, ya lo he glorificado y lo voy a glorificar otra vez. Gloria a Dios. Eso es lo que estaba viviendo el Señor Jesús en su interior, ¿no? Y por lo que entendemos no es que los discípulos comprendían realmente este sentir, pero de esta manera, ¿por qué leo esto? Para entender cómo estaba el Señor en esta cena con sus discípulos, ¿no? Él sabía que ya se acercaba el momento, que ya no había tanto tiempo. Después, más adelante, le dice, ya no voy a estar con ustedes. Me van a ver ahora un poquito, pero ya no me van a ver más, ¿no? Y, y dice que, bueno, estaban ahí juntos con sus discípulos en esta cena. Dice que él siempre había amado a los suyos y así los amó hasta el fin. El diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la idea de traicionar a Jesús. Jesús sabía que había venido de Dios y que iba a volver a Dios y que el Padre le había dado toda autoridad. Así que, o sea, teniendo en cuenta esto, dice, mientras estaban cenando, se levantó de la mesa, se quitó la ropa exterior y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando iba a lavarle los pies a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús le contestó, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Pedro le dijo, jamás permitiré que me laves los pies. Respondió Jesús, si no te los lavo, no podrás ser de los míos. Simón Pedro dijo, entonces, Señor, no me laves solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Pero Jesús le contestó, el que está recién bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está todo limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Y yo pensaba y trataba de imaginar, y es lo que los invito a hacer ustedes, porque es bastante claro el relato. eh, Imaginarnos ese momento, ¿no? Dice que estaban cenando, que Jesús tenía todo este sentir dentro de su corazón y en un momento, sin decir nada, se levanta el Señor. Se saca, dice, en otra versión dice el manto, se pone una toalla, agarra una palangana, digamos, le pone agua y comienza a lavar los pies de los discípulos. Imagínense si ustedes estaban sentados ahí. ¿Qué pensarían? O sea, él no advirtió nada, no dijo, miren, yo ahora voy a hacer esto. Simplemente lo hizo, ¿no? Lo hizo. Hizo una acción tremenda. ¿Por qué tremenda? Porque eso que se hacía en la antigüedad, digamos, era una tarea que hacían los esclavos. Y sin embargo, el Señor tiene esa actitud y hace algo concreto, ¿no? Pero yo creo que la enseñanza que el Señor nos quiere dejar acá no es solo algo concreto, sino tiene un sentido espiritual. Y pensaba esto, ¿no? Que, bueno, Pedro, como bien lo conocemos en sus reacciones, o sea, creo que es hasta lo que hubiera dicho yo, sinceramente, Señor, ¿cómo vos me vas a lavar los pies a mí? ¿No? Entonces el Señor le dice, no entendés lo que yo estoy haciendo ahora, pero después lo vas a entender.
Y yo les confieso, hermanos, que yo leí este pasaje y le pedí al Señor, y algo voy entendiendo, pero sé que hay un montón que no entiendo, ¿no? Que no entiendo. Y le pido al Señor que me siga revelando qué más hay en esta palabra, en este ejemplo, en este servicio, en esta acción del Señor, ¿no? Pero bueno, quizás lo que está más claro o todos lo podemos advertir es que el Señor quería enseñarnos la humildad, ¿no? Quería enseñarnos cómo Él se humillaba, ¿no? Que tenemos que ser humildes. Él después nos dice bien que no, qué tenemos que hacer con esto. Y también pensaba, qué lindo escuchar de la boca de Jesús decir, ustedes están limpios, ¿no? Qué hermoso pensar que el Señor puede decir de mí, estás limpia, ¿no? Y él dice, aunque no todos en ese momento, porque ¿quién estaba ahí? Estaba Judas. Y eso también me hizo pensar mucho, porque el Señor le lavó los pies a Judas. Sí, él estaba ahí. Él estaba ahí entre los 12. Qué tremendo, ¿no? Aún sabiendo que él lo iba a traicionar, porque Jesús ya lo sabía, y dice la escritura que recién hemos leído que ya el diablo había entrado en el corazón de Judas, Jesús le lavó los pies. Qué tremendo, qué ejemplo. Que Dios nos alumbre, que Dios me alumbre, me ayude a entender, ¿no? Porque ese es el amor de Dios. Acá dice que Él los amó y los amó hasta el fin. Y por ese amor hizo eso y tiene una coherencia, porque el mismo Señor dijo que tenemos que amar a quién, a nuestros enemigos también, ¿no? Hacerles bien, ¿no? Entonces, tenía coherencia lo que el Señor estaba haciendo en ese momento. Dice, y hace una pregunta el Señor Jesús, ¿entienden ustedes lo que les he hecho? Dice, después de lavarles los pies, Jesús volvió a ponerse la ropa exterior. Se sentó otra vez a la mesa y les dijo, ¿entienden ustedes lo que les he hecho? Y yo pensaba cómo se habrán quedado todos, ¿no? Yo pienso que habrá habido un silencio y después escuchar esa pregunta. Y yo me la hice para mí. Si yo realmente entiendo, ¿no? Lo que el Señor hizo y lo que el Señor me quiere enseñar con esto. Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el maestro y señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Obviamente que acá no está hablando de que nos lavemos los pies literalmente, ¿no? Puede ocurrir que, o sea, ha pasado que en alguna reunión de la iglesia, algunos hermanos han sentido de hacer la acción literal, pero en realidad el sentido es espiritual, ¿no? O sea, ¿qué sería lavarle los pies a mi hermano? Bueno, que el Señor te diga en lo personal, porque tiene que ver con lo que hay en mi corazón, ¿no? Lo que eso puede significar para mí. Dice, lávense los pies unos a otros. Y lavar los pies es amar. Y lavar los pies es perdonar. Y lavar los pies es humillarme.
y reconocer a mi hermano o a mi hermana como superior. Es honrarlo, es estar cerca, porque para lavar los pies no lo puedo hacer a la distancia, ¿no? Tengo que estar ahí, en contacto con la persona, tengo que tocarle los pies, ¿no? Entonces también eso habla de una cercanía con mi hermano, de un reconocimiento, de una honra. Y el Señor dice, yo les dejé el ejemplo. Yo les dejé el ejemplo. Y qué tremendo, porque ese es nuestro Dios. No un Dios que enseña solo teoría, por así decirlo, ¿no? Nos deja su palabra, que es vida, que es poderosa, que es luz, pero Él nos enseña con su vida. Podemos ver a Jesús y saber cómo Él quiere que vivamos porque nos lo fue enseñando con sus acciones, ¿no? Él dice, ejemplo les dejo. Él dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde, y van a hallar descanso para sus almas. Muchas veces pensaba en ese pasaje, porque dice que voy a hallar descanso para mi alma cuando aprenda de él, de su humildad, ¿no? Y ahí voy a hallar descanso. Así que, ¿quién es tu ejemplo? ¿A quién mirás como ejemplo? Sin duda que hay hermanos que son ejemplos para nuestras vidas, pero nuestro máximo ejemplo tiene que ser el Señor. De Él tenemos que aprender, de lo que nos dice y de lo que nos muestra. ¿Qué les parece? Que Él sea nuestro ejemplo, ¿no? A seguir. Hoy que hay tantos modelos en el mundo, personajes que se levantan. Yo no conozco mucho los términos de las redes y todo eso, pero algo así de personas que traen influencia, usan otra palabra que no la quiero decir porque me voy a equivocar, influencer o algo así. ¿Quién es el que hace una influencia tremenda en tu vida? El que opera en tus pensamientos, en tu corazón, el que te lleva a cambiar de actitud. Y justamente esto que el Señor nos enseña va totalmente opuesto a lo que el mundo dice, ¿no? Bueno, el Señor lo dijo antes, se los dijo, ¿no? Ustedes saben que los gobernantes, que las autoridades, pero fuera de eso, también entre nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque pensaba en la palabra que recibimos el domingo, que la seguimos reflexionando y no tengo dudas que fue una palabra profética para la iglesia, y hablaban de los enemigos internos, ¿no? Y bueno, y se trata de eso, ¿no? ¿Qué, qué me motiva a mí? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Cómo está? ¿Está limpio o está contaminado? ¿No? Entonces, bueno, siempre pedirle al Señor que nos examine, ¿no? Para que podamos tener corazones limpios y vivir como Él vive, ¿no? Y de esa manera, eh, creo que esa es la manera en que la iglesia va a dar el mejor testimonio del Señor, ¿no? Con nuestra manera de vivir. Y pensaba esto también, que, porque pensaba, ¿por qué el Señor enseñó esto a último momento? O lo hizo de esta manera, ¿no? Porque yo pensaba, él ya se iba a ir, se iba, se iba a entregar por todos nosotros, iba a morir, iba a resucitar al tercer día. Y pensaba, quizás uno, o por lo menos yo, ¿no? No voy a hablar por los demás, pero uno piensa, bueno, este es un tremendo momento donde si él dio sermones profundos e importantes, seguramente voy a estar atento porque en esta noche Dios nos va a decir
cosas tremendas, ¿no? Pensaba en los discípulos, porque el Señor sabía, y el Señor que sabía que ya no iba a tener otro momento de tanta intimidad con sus amados discípulos, hace esto. Y yo pensaba, no es algo para tomarlo a la ligera, ¿no? Porque si el Señor eligió ese momento, porque después ya Judas lo iba a entregar, ya venía la crucifixión, iba a morir, iba a resucitar, los discípulos se iban a quedar con eso, ¿no? Con ese tremendo ejemplo de amor, de entrega, de humildad, ¿no? De obediencia y de servicio entre ellos, ¿no? Y yo pensaba, ¿por qué? ¿Por qué? Y yo tengo mi teoría. O sea, o lo que yo pienso se los voy a compartir, no quiere decir que eso sea, pero yo pensaba que el Señor resucitó y que cuando el Señor resucitó, como también lo había dicho en otro momento, Él los iba a volver a encontrar a sus discípulos, ¿no? De hecho, cuando van las mujeres al sepulcro y ven al ángel, el ángel les dice, bueno, no está acá, resucitó, vayan camino a Galilea y ahí lo van a encontrar, lo van a ver. Y, y sabemos, ¿no? En el versículo 16 de Mateo 28 dice, así pues los 11 discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. Ya Jesús había resucitado, ¿eh? Jesús había resucitado. Y ellos van porque Jesús les dijo que vayan para allá. Y cuando vieron a Jesús lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó a ellos y les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y yo pensaba esto, que el Señor enseñó eso en el último momento porque Él iba a necesitar una iglesia unida, una iglesia llena de amor para cumplir la misión. Acá primero sus discípulos, pero si ellos entendían eso, iban a poder llevar adelante la misión con eficacia, ¿no? Nada los iba a separar, nada los iba a enfrentar, no iba a haber rivalidades ni celos, iba a haber amor, ¿no? Si todos se esforzaban en hacer lo que el Señor les había enseñado, se iba a producir eso. Y creo que también tiene que ver con nosotros, ¿no? Nosotros somos el cuerpo de Cristo en esta tierra. Somos su cuerpo en esta tierra. Somos los que tenemos que dar el mensaje, las buenas noticias del reino de Dios. Y la iglesia tiene que estar limpia. Y la iglesia tiene que estar llena de amor y unida para poder dar el mensaje en el poder del Espíritu Santo. Después el Señor les dice, no se vayan de Jerusalén, esperen que va a venir el Espíritu Santo y van a recibir poder y ahí me van a ser testigos en todos lados. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios. Un día el Señor nos llenó con su Espíritu Santo, pero por eso seguimos orando que el Señor nos siga llenando con su Espíritu Santo. Porque si estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a estar llenos de amor. Y si estamos llenos de amor, vamos a ser hijos obedientes. Y en este caso pensaba,
los discípulos, los 12, ¿qué tenían que enseñar? Todo lo que el Señor les había enseñado. Y es lo que llegó a nosotros hasta estos días, ¿o no? Llegaron sus enseñanzas y son las que nosotros también, como fieles mensajeros, tenemos que transmitir. Así que bueno, lavar los pies es tener amor, lavar los pies es interesarnos, es estar cerca, es servir a mi hermano, es honrarlo. Lavarnos los pies entre nosotros es amar al Señor, es hacerle caso, es seguir su ejemplo. ¿Para qué? Primero, para honrarlo a Él, ¿no? Y después, para poder llevar adelante lo que Él nos pida y saber que esta iglesia, la iglesia del Señor, va a estar limpia, fortalecida, y entonces se va a mover en el poder del Espíritu y muchos nos van a ver, van a decir cómo se aman y esa va a ser la señal. Y yo creo que eso va a hablar más que un montón de cosas que uno humanamente pueda decir. Así que bueno, este es el mensaje en esta noche. Podemos orar. Benditos